Respetable audiencia de este canal y del canal de la Fuente Solar Jaranday, les saludamos desde el Templo Vegetal Sacro Aquarius. El venerable Jalpisuquey y Gabogondo, su antropogenio, que nos hemos reunido en esta sala en compañía de sus mercedes para seguir con estas clases de esoterismo, de enseñanza, de conocimiento. Esperamos que en este día tengamos la claridad y el entendimiento y la concentración para aprender muchas cosas. Vamos a recordar o a hablar de algunas frases o palabras que dijimos en la clase anterior. Si nos damos cuenta de las aves, que ellas duran todo el día fuera del lugar de reposo, sea en un árbol, o sea en los acantilados, o sea a la orilla de los ríos. Ellos salen en la mañana y durante todo el día andan buscando la forma de alicertarse. Y cuando llegan las horas de la tarde, retornan al mismo lugar y se acomodan en el árbol donde estuvieron antes, y ahí pasan la noche, y el siguiente día vuelven otra vez a retornar a buscar el alicierto y a recorrer, a hacer las mismas actividades que estuvieron haciendo el día antes o los días antes. Así también sucede con los peces, con los animales, con las gallinas, con los mismos granos o cualquiera de los cereales. Un granito es metido en la tierra o en la gea y él retornó al lugar donde antes se había formado, y ahí Nueva Inti empezó el recorrido, porque él vuelve a nacer, y desde que nace empieza a crecer, florece, echa tallos y echa Nueva Inti la semilla. Y así cada semilla está sometida a la ley de retornar a la tierra y recurrir en el mismo proceso de crecimiento. Así igual es el ser humano, lo mismo son los árboles. Todo lo que está en esta tercera dimensión, todo lo que se encuentra en esta ley física o en lo físico, sabemos que estamos sometidos a la ley de retorno y recurrencia. Retornamos al mismo lugar y volvemos a recurrir a hacer las mismas cosas. Citemos el caso, tenemos un apartamento, y en ese apartamento tenemos la cama, la cobija y las pijamas. En la noche retornamos y nos ubicamos la pijama, nos cubrimos con la misma sábana, nos acostamos en la misma cama y a reposar. O sea, retornamos a ese mismo lugar. Al siguiente día nos levantamos y hacemos ese mismo recorrido, porque así todos los seres que vivamos en esta tercera dimensión estamos sometidos por el karma o por el dharma a lo que es la ley de retornar al lugar y a recurrir a hacer las mismas cosas. Volvemos a decir lo del profesor y los estudiantes. Los estudiantes se levantan en la mañana, se bañan, organizan sus libros, esperan el bus o la buseta y se van al plantel educativo a ocupar las mismas sillas, a ver el mismo tablero, a ver los mismos profesores y a recibir las mismas clases. Se terminó la gorciada o jornada de ese día y retorna Nueva Inti a su casa a hacer las mismas actividades y hacer las mismas cosas que hacían en la casa. Y así se pasa desde la niñez, en la primaria, en la secundaria y hasta la universidad. Y luego que se gradúan, entonces viene
sometido a la misma ley, pero en otros niveles. Ya el hombre o la dama consiguió labor en una empresa y estará sometido a la misma ley, pero desde otro ángulo de vista, y así son la ley mecánica en que vivimos los seres humanos. Cuando entendemos esto a nivel físico, a nivel tridimensional, sabemos que también nuestra chispa, nuestra alma, no es el primer cuerpo que ha tenido sobre esta esfera, ni es la primera vida. Ahí queda claro el por qué tantas deformaciones en las ciudades, en los pueblos, en los municipios. ¿Por qué tanta afinidad con algunas personas y por qué tantos rechazos con otras? ¿Por qué se nos facilitan las cosas y por qué se nos facilitan las cosas? ¿Por qué me sonríen o por qué me desprecian? ¿Por qué tengo el pelo liso o por qué tengo el pelo engajado? ¿O por qué tengo el cabello de tal color? ¿O por qué tengo los ojos casi como los ojos de los orientales y no tengo los ojos como son los que nacieron en el continente americano? Y así sucesivamente nos podemos dar cuenta que ayer estuvimos en la India, en la China o en el Japón, y por las leyes de karma y dharma, y como merecíamos un castigo o un dharma o un premio, nos mandaron a nacer en América, aunque tengamos las características de los orientales, porque nuestra chispa, nuestra alma, como el mundo conoce, estuvieron en otros lugares de la esfera, o posiblemente vengamos por primera vez a esta esfera y empezamos a recorrer este camino. Esa es la ley de retorno y recurrencia, ley que están sometidos los obreros de cualquier empresa o de cualquier industria, el conductor, el taxista. Todos los días en la mañana llega al garaje a sacar el carro, el bus, para iniciar la faena de la labor de manejar el taxi o el carro, labor que hizo en el día de ayer. Hoy Nueva Inti vuelve a hacer lo mismo, a subir los pasajeros y a bajarlos casi en todas las esquinas. Esto lo vemos con frecuencia. Vamos a explicar así sencillamente la ley o lo que es la reencarnación. Vamos a poner el ejemplo de la empresa. Cuando cualquiera de nos va a laborar en una empresa o en una industria, está sometido a un horario para entrar, a un horario para salir, un horario en la mañana y un horario en la tarde. Está sometido a estar en el lugar que le asigne el gerente o el dueño de la empresa. Pero el dueño de la empresa o el gerente es libre. Él no está sometido a las leyes de los obreros. El gerente o el dueño de la empresa puede ir a las 8, a las 9 y se para en la oficina o va a donde está la secretaria o donde está el que maneja la máquina o a revisar o a mirar los obreros. Pero él se puede ir a la hora que quiera o se puede quedar en la empresa hasta la hora que quiera, porque él es autónomo. Él no está sometido a las leyes de los obreros. Él lo rigen otras leyes. Si es dueño de la empresa, se rige él mismo, de acuerdo a los mismos intereses, de eso vive. Y si es un gerente, el dueño le asigna cuáles son las labores
las cuales el gerente tiene que desempeñar. Y desde luego, la labor es revisar el personal, y de los ingresos que el personal en la labor que están haciendo, en las ventas o en las utilidades de esos productos, va a ganar el gerente y el dueño de la empresa. O sea que son los obreros los que le están dando la vida o el ingreso al gerente y al obrero. ¿El gerente quién es? Es aquel que reencarna. No están sometidos o obligados como nos a permanecer 30, 40, 50, 100 o 120 años en un cuerpo. Ellos, si quieren, pueden entrar a un cuerpo por un minuto, por una hora, por un día o una semana o un mes, y son conscientes que pueden salir cuando quieran y pueden entrar cuando quiera, así como lo hace el gerente de la empresa. Esto es lo que se conoce como la reencarnación, cosa que son tres leyes distintas. Algunos religiosos o algunas filosofías confunden lo uno con lo otro. Y porque hay un producto que se llame magnesia y hay una enfermedad que le llamen agnesia, no podemos decir que la enfermedad la produjo la magnesia, porque son cosas distintas. Una cosa es el mundo y otra cosa es Raimundo. Así es que, comparando esto con los ejemplos claros, precisos y concisos, nos hacemos entender y todos podemos entender que el Cristo o un ser evolucionado, conforme es el maestro Keliun Zeus, el maestro Samael Joad, ellos vinieron a esta esfera a entregar este mensaje. Ellos no están sometidos a las 48 leyes en las que estamos sometidos los que nos estamos levantando, porque ellos pueden entrar a nuestros cuerpos y hacer determinada labor o dar cualquier doctrina o cualquier mensaje o cualquier forma o cualquier limpieza, pero ellos no viven en ese cuerpo debido a que ese cuerpo no tiene los hidrógenos ni el voltaje suficiente, y la porcela energética de ellos entra una porcela a ese cuerpo y hace la labor que corresponde. Puede entrar a un árbol, o puede entrar a un activien, o puede entrar o estar en cualquier cuerpo, porque ellos están más allá de las leyes tridimensionales. Ellos están más allá de la ley del karma y del dharma. Ellos las manejan. Por eso pueden reencarnar donde quieran, cuando quieran y en el lugar que quieran, porque son libres. La naturaleza a ellos no los domina, pero ellos sí dominan a la naturaleza. Y cuando hablo de ellos, hablo de los profetas, hablo de los salvadores que han habido o han sido muchos los que han estado sobre la esfera, y durante las pláticas, las conferencias que hemos hablado y explicado por esta plataforma y por el canal de Conoce la Naturaleza y Será Sabio, hemos hablado de cantidades de guías, de salvadores, de seres despiertos que aparentemente eran seres comunes y corrientes. Citemos el caso del gran Mahatma Gandhi. Aparecía un señor con una túnica, sencillo, pero ese Mahatma Gandhi
Fue uno de los seres que están donde el maestro Samael, llamado el Buda. El mismo Buda, Mahoma, Abraham, Moisés, Salomón, Jacob, Josué y toda esa cantidad de sabios como Isaac Newton, como Napoleón y muchos más, no están sometidos a la tercera dimensión. Ellos están más allá del bien y del mal. Y el que está más allá del bien y del mal, como la serpiente tentadora del Edén, le dijo a Eva: ¿sabe Dios que quien come de esa manzana serás como Dios, conociendo el bien y conociendo el mal? Y el ejemplo, la presencia, los pasos de estos salvadores en las distintas épocas y en los distintos tiempos son huellas imborrables, porque ellos dominan a la naturaleza. Cuando quieren, si así lo ven que es menester, pueden hacer llover o que hayan inundaciones en el desierto. Y si ellos así lo ven por el Dharma o por el Karma, puede producirse un fuerte versolo verano en los mares y hacer que las mismas vegetacel se quemen. Ellos pueden cambiar los ciclones, los temblores de tierra, las destrucciones, así conforme fue escrito en los evangelios, que el Cristo levantaba muertos, hacía ver los ciegos, hacía oír los sordos, hablar los mudos y caminar a los paralíticos, y cantidades de deformaciones se organizaban, porque ellos dominan la ley del karma, y cuando ven que hay méritos en una persona, le pueden modificar el karma y esa persona se puede aliviar o se cura de las dolencias. Pues entonces ahí comprobamos lo que en algunos versos bíblicos fueron escritos de lo que es la reencarnación y de lo que es el retorno y recurrencia. Reencarnar es libre, pero se somete a las leyes. Dios creó las leyes y esas leyes no las viola porque Él las creó, pero sí puede modificar siempre y cuando nos tratemos en gran porcel de cumplir lo que ellos nos piden. Ahora entenderemos por qué los días que estamos viviendo son días de prórrogas, porque el ciclo biológico de la esfera se cumplió por la maldad de los que vivimos sobre esta esfera. Pero ellos, siendo seres tan elevados que aparentemente están en unos cuerpecitos como si fueran humanos, siguen ausiertando la vida y luchando para ver cuántos más podemos encontrar este camino y caminar por él, con el único propósito y deseo es crecer, crecer y crecer. Así es que queda más claro por qué el maestro Samael aún Beor escribió en sus libros, en algunos, que a los 1000 llegamos, pero a los 2000 no. Y hoy nos encontramos cerca del 2022 y aún la vida continúa, que hay bastantes desastres, que hay bastantes sufrimientos, deudas y compromisos, sí, pero es que una persona grave no se le puede pedir la salud de hoy para mañana. Cuando una persona por el karma se ha hecho merecedor de una enfermedad incurable y aparezca por ahí un gran médico homeópata
ayudándole para que se cure de sus dolencias. No pensemos que se va a curar de hoy para mañana. Los males que estamos viendo y algunos viviendo, si la esfera no existiera, desde luego esos males no existieran, pero es preferible, como dijo un sabio, de estar colgando por un pie, pero estar vivo y no ser desencarnado viviendo en lo bueno. Durante los siglos y milenios que ya pasaron, durante los retornos que pasaron, hemos estado en muchos lugares y ellos luchando con nos. Los que conocen las doctrinas del maestro Samael, explicando lo que el gran Kabir Jesús el Cristo hizo. Cada uno de esos personajes, ahí hemos estado nos, porque siempre que nos acercamos a un Mesías, sea a nivel de plantas, qué bendiceles tenemos algunos de nos, que posible Inti cuando estábamos en el reino vegetal, estos sabios se comieron una lechuga, un repollo, una zanahoria, una remolacha, una cebolla, un ajo, cualquiera de las verduras. Y sucede de que una de esas verduras que ellos ingirieron éramos nos. Desde ese instante se endarmaron o nos endarmamos, licencie, porque ellos eligieron comer de esas verduras que éramos posiblemente alguno de nos. Y más tarde, posiblemente alguno fue cabra, cabro, vaca, mulo, caballo, y ellos lo tuvieron en sus asas, los tuvieron en sus potreros, tomaron leche de la cabra o de la vaca, y esa leche y fue haciendo endarmar aquella chispa que estaba dentro de la vaca o dentro del caballo leñero o dentro del toro reproductor o dentro de cualquier activien. Y luego cuando fuimos seres humanos, por X motivo estuvimos cerca a ellos, de pronto siendo jardineros, posiblemente la muchacha del aseo, o de pronto el que le lavábamos la ropa, o los que le lavábamos la ropa a la dama o al varón, que era el cuerpo físico de una de estas energías. O de pronto, por el Dharma, tuvimos de su genética, y así han venido luchando desde el reino mineral, vegetal, activien y seres humanos. Hoy que somos seres humanos, que nos consideramos tan grandes, que ellos con los esfuerzos, como un padre, se trasdía, labora, fuerte Inti, para darle la educación al hijo o a la hija, y que la hija o el hijo no laboren fuertemente como él está laborando, los preparan a nivel académico para que desempeñen una labor mejor. Por ahí hay una historia que muchos de sus mercedes la conocen, pero cada uno y cada una de los que nos encontramos en esta sala, en este día, así ha vivido. Se ha contado un monje. Este monje era un gallo, y el dueño de ese gallo era un soldado romano, de esos bastante maligno, porque los soldados romanos eran como los paramilitares de estos días, que no tenían compasión ni por la mamá ni por el papá. De ahí en adelante, lo que se le atravesara. ¿Cómo serían los registros que ese soldado le estaba suministrando el gallo? Y estaba en los patios ese gallo, que era un gallo que tenía él con unas gallinas,
dentro de ese gallo entró la energía del Cristo, porque Él puede reencarnar por segundos en una viteria y dar un mensaje. Y Él entró a ese gallo y hizo cantar ese gallo. Pero en el canto lo que hizo fue, le dio una clave, un mantra a Pedro. Y por eso Pedro lo entendió. Y luego el Cristo salió de ese gallo y entró a su cuerpo y fue desencarnado como conocemos. Pero Pedro, que era el que había recibido el mensaje, que tuvo entendimiento de descifrar las palabras que el gallo le dijo, por ese Dharma, siendo ese gallo tan encarmado y por haber el Cristo, el Hijo de Dios, entrar a su cuerpo, fue lo suficiente para endharmarse. Y desde entonces el maestro Samael, Pedro, se dedicó en todos los retornos a buscar ese gallo y lo encontraba siendo perro o siendo otros adivienes. Y cuando era ser humano era tan peligroso que a veces hasta desencarnaba Pedro. Y así pasaron los siglos y los milenios. Y en el 1978, este monje, que hoy se llama el maestro Gendekiel, habían traído un maíz, y ese maíz, por X motivo, tenían que hacerle un proceso. Lo estaban desgranando, o sea, desprendiéndolo de donde está formado, lo que se conoce en muchos lugares como la tusa. Y él cogió un grano de maíz y se lo estaba comiendo cuando le dijeron que por qué cogía ese grano de maíz para comérselo si ese maíz tenían que hacerle un proceso. Se lo dijeron al maestro y el maestro Keliun Zeus le develó demonio Mayorco, que es el mal que ahorca a la mayoría de los que desencarnaba, los ahorcaba. El maestro Samael ahí explicó que de ese instante se plasmó la venganza que él y la promesa de que al fin ese gallo se podía liberar. Y empezó a contar algunas de las cantidades de anécdotas con este monje que hoy sigue fiel, aunque no esté de monje, pero está en otro país, pero sigue firme en la doctrina, gratísimas a la energía del Cristo que le hizo cambiar la programación cruel que él tenía, porque esa energía es como un granito que cae en las selvas y aguanta ahí días, semanas, meses y hasta años para nacer. Así es la energía de estos sabios, que durante los días va creciendo, va creciendo, va creciendo. Así es que estas enseñanzas que hoy nos estamos estudiando, en el futuro serán centenares de personas que día a día irá creciendo en ellos esa chispa, se irán hidrogenizando más, y por eso es que nunca debemos de dejar de oír la doctrina, porque a medida que la vamos oyendo la entendemos mejor, porque vamos teniendo más conciencia, o sea que va creciendo la energía de Dios dentro de nos.